Hermanos, vamos a iniciar la clase de escuela dominical, dando gracias a Dios porque Él nos permite poder conectarnos en este momento y esperamos que cada uno de ustedes en sus hogares puedan ver y escuchar y aprender de esta preciosa enseñanza que nos tiene preparada la palabra del Señor en esta clase de escuela dominical. Vamos a orar para dar inicio. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gloria, Señor, porque nos permites estar una vez más, Señor, conectados, Señor, con las redes, Padre Santo, para que mis hermanos puedan ser bendecidos a través de este mensaje, a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que bendiga, Señor, cada vida y cada familia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La clase de hoy se titula La grandeza de la redención. La grandeza de la redención. Y vamos a estar basándonos en la epístola a los Colosenses. La carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Pero antes de dar inicio a esta carta, me gustaría poner un ejemplo. ¿Cómo se siente una persona? ¿O cómo te sentirías? ¿Cómo se siente la persona cuando está viviendo en un lugar incómodo? En un lugar donde pasan muchas penurias, muchas situaciones difíciles. Y de repente es removido de ese lugar y pasa a estar en un lugar más espacioso, más seguro, más tranquilo y muy diferente al lugar donde estaba primero. Creo que, en mi opinión, uno se puede sentir muy feliz, muy gozoso por ver ese cambio, esa transformación que ha habido. Así es que en esta hermosa lección vamos a ver lo que Dios ha hecho con sus hijos. La transformación que Dios ha hecho con cada uno de nosotros como cristianos. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Es algo maravilloso, es algo glorioso. La palabra de Dios nos enseña que con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Dios hizo tres cosas maravillosas en nosotros como cristianos, y nosotros como hijos de Dios debemos de ver la grandeza de la redención, porque Él nos redimió, nos transformó, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y es algo maravilloso que nosotros debemos de tomar muy en cuenta y valorar mucho. Por eso el título, La grandeza de la redención. Mire cómo el apóstol Pablo comienza, dice con gozo, una de las palabras favoritas de Pablo. Y no solo las decía, las vivía con gozo,
no importando cualquier circunstancia de la vida. Vivía con gozo, porque el Señor le había dado el gozo. Hay un canto muy hermoso que me encanta ponerlo en mi trabajo, que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Porque el mundo da un gozo ficticio, un gozo mentiroso, que solo cuando estás bien puedes gozarte. Pero el gozo que Dios da, el gozo que Dios da te hace gozarte en las dificultades, en las bendiciones, cuando todo va bien, cuando a veces todo no va muy bien, en toda circunstancia. Él nos hace gozar. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos ha dado una herencia. Nosotros somos herederos. Por eso el título, la grandeza de la redención. Dios hizo tres cosas en nosotros como hijos de Dios. Y lo que esta enseñanza nos quiere dar a entender, que comprendamos lo que implica la relación con Cristo. Es de mucha importancia, de mucha validez. Es algo que nadie lo pudo haber hecho, solamente Dios. Hizo tres cosas en nosotros. Nos transformó de la esclavitud, del pecado, y nos hizo herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y no solo nos sacó de la esclavitud, sino que nos hizo libres. Nos sacó de la esclavitud, nos dio libertad y ahora somos herederos en Cristo. Somos herederos de Dios. Y eso es algo grandioso, hermano. Cuando un padre deja su herencia a un hijo, es algo grandioso, porque es su hijo, lo hereda, y Dios nos ha dado la herencia. Y no solo eso, nos ha librado, nos ha dado las arras de su Espíritu Santo y nos ha hecho libres. Y no solo eso, sino que nos ha transformado, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz. Por eso es que dice la palabra de Dios, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, o sea, nos aceptó, nos hizo aptos, nos dio el derecho de ser hijos. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya no andamos en tinieblas. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora andamos en luz. Somos herederos de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha hecho libres. Y no solo eso, y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, somos parte del reino de Jesucristo. Somos parte del reino celestial, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo nos hizo libres. Cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros nos arrepentimos y lo aceptamos, Él nos dio de su espíritu y nos hizo libres. Un abogado, cuando paga la fianza por aquel que está preso, lo hace libre. Pero un abogado te hace libre
te saca de la cárcel, pero solamente te saca de la cárcel y ahora tú tienes que valerte por ti mismo. Pero Dios no es así. Él no solo envió a su Hijo, Él no solo envió a su Hijo para que nos redimiera a través de su sangre, a través del sacrificio que hizo, sino que nos dio de su Espíritu, nos hizo libres. Y no solo eso, no nos dejó abandonados, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Es algo maravilloso y digno del Señor. Por eso le damos toda la gloria y toda la alabanza. Ahora, hermano mío, te voy a dar unas citas bíblicas para que veamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Romanos capítulo 4, versículo 7. Dice así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si tú recibiste a Jesucristo, Él te libró de la muerte, Él te libró del pecado, Él te libró de la esclavitud del pecado y ahora te dice que eres bienaventurado, eres muy feliz, muy dichoso, porque te libró, no te culpa de pecado. Dios nos ha hecho libres a través de Jesucristo. Ahora nosotros debemos de valorar esa salvación. Debemos de valorar lo que Él hizo por nosotros. Él nos ha librado del pecado. No nos culpa de pecado. Vamos a seguir adelante. Romanos capítulo 8, verso 14. Me gustaría que anotaras estas citas bíblicas que te van a ser de mucha bendición y mucha utilidad en los momentos que tú veas que son momentos difíciles. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Dios no nos dio su espíritu para que vivamos en temor. Dios nos dio de su espíritu para que no creamos, para que dudemos que somos hijos de Dios. Si Dios nos dio de su Espíritu Santo, cuando le recibimos, nos perdonó, nos dio de su Espíritu Santo y ahora nos llama hijos, porque el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y por eso clamamos, Abba, Padre, Padre precioso, Padre lindo. Él nos ha hecho hijos suyos, nos hizo aptos, nos dio ese derecho, nos adoptó como hijos suyos. Seguimos adelante. Gálatas capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que para que recibiésemos la adopción de hijos. Mire la comparación que hace el apóstol Pablo aquí. Dice, así también nosotros,
cuando éramos niños estábamos en esclavitud. Hace una comparación con el niño que es heredero. Un niño cuando es heredero de una fortuna o es heredero, el padre lo ha nombrado un heredero, mientras es niño no puede ejercer esa herencia, no puede tomar esa herencia hasta que llega el cumplimiento de la edad que el padre dice, ahora es tiempo de que tome su herencia. Esa es la comparación. Dice, mira el capítulo 11, perdón. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza. Dios creó al hombre para alabanza de su gloria, para que el hombre lo adorara. Ese fue el propósito, pero el hombre no entendió. Por tanto, vino el engañador y trajo el pecado al hombre. Y la Biblia nos enseña, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios siempre tenía ese propósito y lo quería cumplir. Éramos herederos, pero estábamos destituidos como los niños, que no podíamos tomarlo. Pero Él, con su amor tierno y eterno, envió a su Hijo para que muriera en la cruz, derramara su sangre y nos redimiera de pecado a aquellos que lo recibamos. Y ahora nos ha adoptado como hijos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes. Hermano, nosotros tenemos que valorar la grandeza de la redención. Tenemos que tener la plena seguridad, la certeza de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él todas las dificultades. Así que ya no estemos en temor. Estemos firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros tenemos que llevar una vida diferente a la que vivíamos antes. Él nos libró de las drogas, Él nos libró de los vicios, del alcohol, Él nos libró de la inmoralidad, la manera en que nosotros vivíamos desordenadamente. Él nos ha librado de todas esas cosas. Ahora tenemos que vivir en luz porque Él es luz. Tenemos que vivir de una manera moralmente, espiritualmente diferente. Nuestra vida ha sido transformada y Él nos hizo libres, no nos hizo libres para volver a caer al pecado, para ser esclavos del pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros. Ahora Él nos ha hecho libres. Por eso al principio hablábamos que Él nos sacó de la esclavitud, nos hizo libres y nos redimió del pecado. Vamos a ir a otro capítulo de la Biblia, Efesios capítulo 1, verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, somos herederos. Asimismo tuvimos herencia. Él nos hizo herederos. Era un propósito. Él había predestinado al ser humano para que lo adorara para alabanza de su gloria. Así que mi hermano, en esta preciosa clase de escuela dominical, podemos ver cómo Dios nos ha dado la libertad, nos ha hecho libres, nos ha aceptado como hijos y herederos de Dios en Cristo Jesús. Y los dejo con este último capítulo de la Biblia, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos redimió del pecado. Él nos hizo libres y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y de eso es que nosotros tenemos que hablar. Tenemos que hablar lo que Él hizo en nuestras vidas, en nosotros. Nos sacó de las tinieblas a su luz y nos llama pueblo adquirido, sacerdocio, nación santa, real sacerdocio. Nosotros somos del linaje de Jesús porque nos redimió con su sangre a cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, valoremos esa salvación, valoremos la redención, porque Él nos compró a precio de sangre. Nos compró con su sangre preciosa y ahora somos hechos hijos suyos, herederos. Créelo, mi hermano, créelo en tu corazón que somos hijos de Dios, porque su palabra así lo dice. Ahora vamos a hacer una oración para que el Señor te dé esa convicción y vivas una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta preciosa enseñanza. Gracias, Señor, por trasladarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por redimirnos del pecado. Nos has comprado con tu sangre preciosa. Nos has hecho aptos, nos has hecho herederos. Gracias, Señor. Quiero, Señor, en esta hora que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes y ayudes a aquellos que dudan, Señor, de lo que tú has hecho en sus vidas. Dales la convicción, Señor, que son herederos, que no somos de este mundo, que somos herederos de tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y esperamos que esta enseñanza corta, pero que haya sido de mucho valor y de mucha bendición para cada uno de ustedes. Comparta esta bendición, comparta esta enseñanza con otras personas, porque Dios nos ha llamado, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que hablemos de sus maravillas, de lo que Él ha hecho en nosotros. Gracias, hermanos, y Dios los bendiga.